Muy buenas tardes. Quiero saludar al prefecto general Ortiz, quien acaba de dar cuenta de esta investigación. También a todos quienes han sido parte importante de la Brigada de Homicidio, la PDI, con respecto a esta investigación tan relevante. ¿Por qué mi presencia de hoy? Primero, por varios motivos. Tiene que ver el primero básicamente para señalar que como gobierno no hemos puesto un foco importante ya hace más de un año al menos cuando asumí este cargo. Como ministro de Interior y Seguridad Pública definimos que había que combatir fuertemente la violencia, las drogas, las armas, los asesinatos. Decir también que pese a que muchas veces la percepción ciudadana está ligada, ¿cierto?, a que ha aumentado la violencia, han aumentado los asesinatos. El año pasado, el año recién pasado, el 2021, tuvimos una baja importante en cantidad de asesinatos con respecto al 2020, al 2019 y al 2018. Pero seguimos teniendo un problema grave, que es el uso de las armas en manos equivocadas, y sobre todo, una vez más, estamos en presencia de las armas modificadas. El arma con el cual se habría perpetrado este asesinato es un arma que ingresa a Chile una vez más como un arma de fantasía de fogueo y que tiene una modificación que la convierte en un arma letal. Tal como en tantas oportunidades en este mismo lugar hemos presentado este tipo de armas, junto a decomisos de droga, junto a decomisos muchas veces de bandas o detenciones de bandas delictuales que muchas veces también lo que están haciendo es desde clonar tarjetas de crédito, desde estafar a personas, bandas que se dedican al portonazo, a la encerrona. Estas armas modificadas están presentes lamentablemente en casi todos aquellos ilícitos. El año pasado logramos decomisar más de un 100%, más del doble de la cantidad del año 2019, justamente de esta arma modificada, lo cual habla de que tenemos un gran problema. Gran problema que espero que se comience a solucionar durante esta semana que está entrando, en donde vamos a estar en el Congreso, ya en la etapa final para poder despachar a ley, ojalá, y así hago el llamado, ¿cierto?, al Parlamento, la nueva ley de control de armas, que incluye, entre otras cosas, una indicación que elaboramos como gobierno para que estas armas de fantasía que ingresan a Chile como fogueo y otras que incluso están siendo impresas en 3D puedan ser parte de la normativa, de la fiscalización, de la persecución penal a aquellas personas que la internen o la fabriquen o la modifiquen y que obviamente tengan una pena asociada a ese uso de estas armas. ¿Y por qué? Porque son armas que son más baratas, que tienen mucho glamour para las bandas criminales, porque son réplicas de armas mucho más caras, por supuesto, y que con una modificación de muy bajo costo quedan con poder letal de fuego, lo cual puede, por supuesto, matar a una persona, como fue este caso. Y lo segundo tiene que ver mi presencia para decir claramente que como gobierno no nos da lo mismo lo que ocurra en las calles de las comunas. No nos da lo mismo un asesinato, no nos da lo mismo que una persona trabajadora que sale a descansar a la vereda, a hablar por celular, a revisar sus redes sociales, sea asesinada de esta forma. Y valorar el trabajo investigativo de la Policía de Investigaciones, que en 4 días logró determinar a los presuntos autores materiales de este asesinato tan cruel, que deja una familia devastada. Lo escuchábamos durante la semana a los familiares y veíamos cómo se referían justamente a esta persona que había fallecido. Un joven trabajador, entusiasta, una persona que era también muy querido entre sus pares, entre sus amigos. Ya el hecho que esté trabajando, que esté ganándose su sustento con trabajo limpio, marca una gran diferencia de los delincuentes. Una persona que cumple un horario, que va a una masandería, que trabaja ahí,
que no quiere ganarse la vida robando, no quiere ganarse la vida matando. Esa es la frontera, esa es la gran diferencia entre una persona decente y un delincuente. Y por eso lo que le hemos pedido en este caso a la Policía de Investigaciones es que hiciera un trabajo importante, serio y rápido, lo cual han cumplido. Y quiero felicitar a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, no nos da lo mismo lo que ocurra, no nos da lo mismo un asesinato, los vamos a perseguir. Y en este caso estamos hablando de personas que habían ingresado a Chile el año 2019, que habían solicitado seguramente su visa temporaria, tenían su carnet incluso vencido. Y justamente eso abre otro debate. Y lo dije cuando fui interpelado en la Cámara de Diputados el 25 de octubre. ¿Qué tenemos que esperar muchas veces para poder lograr la expulsión de este tipo de personas que están irregulares en Chile? Y mantenemos nuestro criterio. Para el gobierno basta el ingreso irregular, basta estar irregular en Chile o haber ingresado por paso clandestino para que una persona sea sujeta de expulsión. En mi periodo como ministro ya hemos firmado cerca de 6.000 expulsiones. Y no se trata de ser xenófobo o de racismo, porque también he firmado más de 2.500 nacionalizaciones. Tal vez el ministro del Interior en la historia que más nacionalizaciones ha firmado he sido yo. ¿Y por qué? Porque justamente hay una diferencia. Son personas que ingresaron a Chile como corresponde, que hicieron sus trámites, que han trabajado, que han aportado y que se merecen ser chilenos, que se merecen la nacionalidad. Pero el que ingresa a Chile a delinquir, nosotros vamos a continuar, al menos, ¿cierto?, con nuestra dedicación para que esas personas sean expulsadas. Pese a que hay organizaciones de que incluso han puesto recursos de protección a personas que han cometido ilícitos tan graves como esto en el pasado y no nos han permitido poder expulsar. Yo no quiero llevar este tema a un debate justamente de nacionalidades, pero aquí estamos en presencia de personas que ingresaron a Chile, que estaban irregulares y que mataron a un muchacho, a una persona, un chileno, de trabajo, de esfuerzo, mientras descansaba en su turno. ¿Eso es lo que queremos? Creo interpretar a mucha gente en que no es lo que queremos. Por lo tanto, seguiremos trabajando para lograr esclarecer. Y otro tema importante, en promedio, el 70% de los asesinatos de los últimos 3 años han sido aclarados. Se ha logrado una investigación profunda y hay responsables. Y lo digo también porque hay mucho mito, que en general los asesinatos no se aclaran. El año pasado fue un 75%, pero en promedio tenemos un 70%. O sea, estamos hablando de que una gran cantidad de los casos son aclarados. Se habla mucho de que ninguno se aclara, se habla mucho de que no se hace nada, se habla mucho de que al gobierno no le importa lo que ocurre en las calles, nos importa y mucho. Y por eso estamos acá. No. En el caso hay 2 tipos de expulsiones, las judiciales y las administrativas. Estas personas pudieron haber sido expulsadas en su momento de manera administrativa, pero usted sabe que el criterio de las Cortes cambió hace ya algunos meses y no hemos podido seguir ejecutando las más de 6.000 expulsiones que tenemos ya firmadas. Y hay expulsiones judiciales, pero para eso hay que esperar que obviamente estas 2 personas tengan una condena y esperamos que en el futuro, cuando tengan la condena, puedan ser expulsados del país, pero que nadie se interponga en aquello. O sea, que ninguna organización ponga algún requerimiento a favor de estas personas, por ejemplo, si son condenadas. Eso es lo que esperaríamos, no solamente en este caso, sino que en muchos casos que lamentablemente o por narcotráfico o por otro tipo de delito, incluso por violaciones, en el pasado fueron protegidas por algunos recursos de algunas instituciones que se dedican justamente a proteger a este tipo de delincuentes. Ministro, en la misma línea, ¿qué va a pasar con las personas que no han regularizado su situación actualmente en Chile? Porque ayer se acaba el plazo. ¿Van a continuar las expulsiones o qué va a pasar con ellos? No, las personas que no utilizaron el plazo de 180 días, no corridos, sino que incluso de en día hábiles, que venció ayer, una vez que no hicieron su trámite, por supuesto, son sujetos de expulsión. Ministro, a percepción personal respecto de esta situación que comentamos, este terrible crimen, ese mismo día también murió otra persona, otro trabajador afuera de una barbería.
hablamos de conductas que quizás hace tiempo atrás no estaban incorporadas en Chile. Aquí muere un joven trabajador por un celular, algo tan simple como un celular. Podemos hablar también del otro crimen que ocurre ese día, no es posible constatarlo, pero podría configurar también un supuesto ajuste de cuenta. Son delitos que quizás en Chile no se estaban viendo, tampoco queremos entrar en lo que dijo usted, el tema migratorio ni discriminatorio en ese sentido, pero ver si es que tenemos hoy en día una conducta delictual que no está siendo habitual en Chile y que se está viendo igual más latente. Bueno, los delitos van mutando porque también las bandas criminales o los delincuentes también tienen otro tipo de recursos, tienen otro tipo también de financiamiento o tienen acceso a, por ejemplo, a armas que no tenían en el pasado. Por eso hacemos tanto hincapié en este tipo de armas que son réplicas, que son muy baratas para ellos, porque estamos hablando de que modificar un arma a fogueo, estamos hablando de 100.000 pesos, más el costo del arma. Entonces, efectivamente, antiguamente comprar un arma de esta característica era mucho más costoso, había mucho menos oferta. Eso por un lado. Otro, cierto que efectivamente estamos en presencia de mayor violencia a la hora de ejecutar los delitos. Y pese a que hemos tenido una baja, justamente en los homicidios, al menos el año 2021 con respecto a los años pasados, por supuesto que nos preocupa la violencia y muchas veces la intolerancia o a veces la rapidez con que una persona saca un arma y dispara. Efectivamente eso está ocurriendo y por eso es tan importante dar señales. Y por eso estoy acá hoy día, para dar una señal importante, que no nos da lo mismo y no va a quedar impune, ¿cierto?, este asesinato, como esperamos que tampoco el resto de los asesinatos que usted está, por supuesto, en su pregunta también aludiendo. Sí, no hay antecedentes concretos previos, pero sí, obviamente todo esto es parte de la investigación. Hay que recordar que son personas que ingresaron como turistas, que no siempre tuvieron carnet de identidad, no siempre tuvieron algún registro, por lo tanto, todo esto y además las declaraciones mismas de ellos van a fundamentar si es que habían o no antecedentes previos, pero en lo formal aparentemente no, pero eso es parte de la investigación. Sí, tal como ha sido una tendencia, lamentablemente las bandas criminales están adquiriendo lo que ingresa a Chile como un arma de fantasía, vale decir, una réplica, fogueo de un arma convencional. Cuando ingresa a Chile, por muy bajo costo, después hay bandas criminales que se dedican a adaptarlas mediante el uso de brocas, de cañones incluso, obviamente, de acero, le van poniendo algunas partes y piezas, y por muy poco costo adicional para un delincuente o una banda criminal adquieren este tipo de bandas, de estas armas que quedan con poder letal de fuego. Prueba de ello, cierto, es que esta arma que fue utilizada y que está acreditado, tal como lo decía el prefecto general en la investigación, mató a una persona y era un arma que originalmente era de fogueo. El año pasado logramos incautar más del doble que el año 2020, vale decir, el año 2021 se duplicó la cantidad de armas de este tipo decomisadas por las policías. Y sabemos que hay un tráfico de estas armas y sabemos que hay distintas bandas dedicadas a la adaptación. Por eso es tan importante que esta semana, espero que ya se pueda despachar a ley, después de 14 años, la ley de control de armas, que obviamente en estos 14 años ha tenido modificaciones y que una de las últimas modificaciones que hicimos como gobierno fue una indicación durante el año pasado para incluir estas armas en la ley. No estaban incluidas, porque un arma adaptada no estaba incluida, solamente estábamos hablando de armas convencionales. Incluimos esta arma modificada, incluimos también las impresas en 3D, porque tenemos que estar a la altura de nuevos tiempos y tenemos que siempre estar equiparando el rol y los recursos que tienen las bandas criminales. No podemos estar 2 o 3 peldaños atrás, porque siempre ellos van a ir avanzando. La ley tiene que ser una ley, por supuesto, que se haga cargo también de la realidad, y esta es una lamentable realidad que estamos viendo en nuestras calles. Ministro, cambiando de tema, hablando del proyecto de pensión garantizada universal, queremos preguntarle si es que el gobierno buscará el lunes un acuerdo con la Cámara de Diputados para poder avanzar en el proyecto de exenciones, eso por un lado, y en segundo lugar, si el gobierno también ingresará alguna modificación el día lunes para que el proyecto llegue con cambios a la instancia con el Senado. Lo primero que hay que señalar es que la PGU, de acuerdo a los datos y el ingreso que ha hecho el gobierno al proyecto, está con financiamiento asegurado. Pero por supuesto, tal como lo ha dicho el ministro Cerda en la jornada de ayer, siempre está la voluntad de seguir conversando, pero seguir conversando en términos
del financiamiento que pueda necesitar la PGU en el corto plazo y siempre conversar con la responsabilidad necesaria. Y siempre y cuando también quienes están presentando las indicaciones se ajusten, por supuesto, a la constitucionalidad de las mismas. Si eso está en ese marco y si hay un buen ánimo de seguir conversando, por supuesto, tanto el ministro Cerda como los técnicos que trabajan con él van a tener esa conversación. Lo importante, creo yo, lo que la gente está esperando es que esto avance rápidamente para que el pago pueda ser en el mes de febrero. En ese sentido, ¿están abiertos a dialogar, a poder hacer modificaciones al proyecto como tal con la Cámara de Diputados para poder finalmente llegar a buen puerto? Que, claro, una cosa es el proyecto de la PGU, que ese proyecto de las mejores pensiones es lo que espera la gente, es lo que el gobierno, ¿cierto?, ha enviado y lo que ha tenido apoyo transversal. Lo que hay que definir es el financiamiento. Y si avanza, como se ha presentado, ¿cierto?, en el caso de los súper ricos, por supuesto que ahí hay visos, ¿cierto?, de inconstitucionalidad que serán vistos en tiempo y en forma en las instancias superiores. Pero para nosotros lo más importante es un proyecto que es bueno para la gente, que tiene el financiamiento y tendremos que seguir conversando, pero siempre en el marco de la responsabilidad y de lo que puede hacer cada poder del Estado. O sea, el Ejecutivo envía un proyecto que se ajusta en tiempo y en forma y en la norma y por supuesto esperamos que el Congreso también se haga cargo de su parte como corresponde. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener rápidamente eso que tanto necesitan y el apoyo ciudadano así lo dice con respecto al proyecto PGU. Buenas tardes, ministro. Preguntarle por esta situación, esta reacción brusca, como se le ha llamado lo que sucedió con el senador Coloma, con la gobernadora del Maule. Quisiera saber cuál es su reacción respecto a esta situación. Ha recibido el rechazo por parte de varios políticos, varias autoridades también. Preguntarle por eso. Bueno, los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual en él, todo lo contrario, es una persona muy respetada, muy querida entre sus pares. Y por supuesto siempre muy dialogante, una persona que no tiene conductas de este tipo. Yo conversé con él ayer, él estaba muy afectado por esta situación, porque efectivamente él siente que cometió un error, así lo dijo también. Él llamó a la gobernadora, le pidió las disculpas, él ha calificado esto, ¿cierto?, como un error, como una conducta que es impropia, y cuando uno escucha también a la gobernadora, ella no estaba cómoda en la misma actividad, más allá de la actitud o no del senador. Ella estaba bastante incómoda aparentemente porque no se había logrado lo que ella había pedido y cuando una persona está incómoda creo que es bueno, ¿cierto?, no forzarla a nada extra, ¿ah? Pero lo más importante, creo yo, el senador ha reconocido que fue un error, le ha pedido la disculpa a la persona involucrada y nosotros nos quedamos con eso. Igual preguntarle, ministro, porque hoy día se registró un pic de contagios COVID que no se había visto desde junio, podríamos decir. ¿Se está analizando algún tipo de medida respecto al plan paso a paso, quizás el plan de fronteras protegidas? A ver, efectivamente, en el contexto de los contagios a nivel latinoamericano y sobre todo de los países vecinos, Chile sigue siendo un país que tiene contagios bastante controlados, inclusive con una variante como el Omicron, muy contagiosa, muy infecciosa. Lo que tenemos es un monitoreo permanente, y ustedes han escuchado al mismo presidente de la República, muy empoderado en la situación, por supuesto, con los números, con las distintas medidas, y estamos monitoreando día a día, junto al Ministerio de Salud, cuáles pueden ser las distintas acciones para poder cuidar a la población, como ha sido la tónica en este gobierno. Camas críticas, ventiladores, vacunas, ha sido la tónica, ha sido la tendencia de este gobierno, primero poner las prioridades sanitarias y la salud de las personas. Y si nosotros vemos que hay, por supuesto, algún tipo de riesgo para la población, iremos tomando algunas medidas. Lo importante es que es una variante, la Omicron, que hasta ahora, ¿cierto?, está bastante contenida con las personas vacunadas y también no es tan agresiva inclusive con las personas no vacunadas. Pese a eso, el monitoreo es día a día y pese a eso, cualquier medida adicional que sea necesaria, obviamente como gobierno la vamos a evaluar. Muchas gracias.